Las palabras más venenosas suelen venir disfrazadas de risa. Esa noche, todo parecía en calma. La cena había terminado, los platos ya estaban lavados, por mí, como siempre, y el murmullo de la televisión se mezclaba con el rechinar suave del ventilador de techo. Me levanté para ir a buscar mi manta, esa que guardo doblada en el respaldo del sofá, cuando escuché sus voces desde el comedor. No querían que oyera, claro, pero tampoco se esforzaron demasiado por evitarlo. Esta bruja ni cuenta se va a dar cuando vendamos la casa. Y luego, la risa. Esa risa chillona, falsa, que Kelly siempre soltaba cuando se creía lista. Mi corazón no latió más rápido. No me invadió el pánico. Lo extraño fue eso. Que sentí todo lo contrario. Una calma helada. Caminé de regreso a mi cuarto como quien se aleja del humo para no asfixiarse. Cerré la puerta con cuidado. Me senté al borde de la cama. Los ojos húmedos, sí, pero la respiración firme. Algo dentro de mí se había roto, pero no era la tristeza. Era la confianza. 40 años había vivido en esta casa. Mi hogar. La compramos cuando Paul y yo apenas soñábamos con la jubilación. Aquí criamos a nuestro hijo. Celebramos bautizos, navidades, funerales también. Todo está aquí. Las fotos amarillentas en la pared, los frascos que etiqueté una por una, la manzanilla que tomo cada noche antes de dormir. ¿Y ahora? ¿Un chiste cruel a mis espaldas y planes de vender lo que no les pertenece? ¿De verdad pensaron que me iba a quedar callada? La casa había empezado a llenarse de sus cosas desde hacía un año. Según ellos era por la inflación, por el espacio. Que vender la suya y venirse a vivir conmigo era lo más sensato. Así te tenemos cerca, mamá, decían. Así podemos cuidarte. Cuidarme. Qué palabra tan ambigua. En realidad, lo que hicieron fue invadir. Cambiaron los muebles del salón porque eran anticuados. Pintaron las paredes sin consultarme. Y ahora, parece que también planeaban cambiar la dueña. Me eché con acento agudo hacia atrás, con la manta vieja sobre las piernas, y cerré los ojos. Podía ver la cocina iluminada desde la rendija de la puerta. Oía la cafetera que Kelly siempre dejaba encendida, por si acaso. Todo tan normal. Como si no estuvieran planeando despojarme. Pero ya no era la misma Elaine confiada de antes. No después de esa frase. No después de esa risa. Al día siguiente, no dije nada. Ni una sola palabra. Preparé el desayuno. Dejé la mermelada de siempre sobre la mesa. Saludé con una sonrisa tranquila. Pero dentro de mí, una decisión ya se había sembrado. Esta vez, no iba a cerrar los ojos. Esta vez, me iba a proteger. No levanté la voz. No confronté. Porque la verdadera venganza no se anuncia. Se prepara. Y si Kelly pensaba que esta bruja iba a quedarse ciega y callada, estaba a punto de aprender la lección más dura de su vida. Que las brujas también saben firmar papeles, y que el silencio de una mujer herida es solo el principio de su justicia. Me gusta barrer temprano, antes de que el sol entre por la ventana del comedor y caliente el suelo. Es un hábito viejo, como tomar mi manzanilla cada noche o alisar el mantel una y otra vez cuando estoy nerviosa. Esa mañana, mientras barría las hojas secas de la entrada, me di cuenta de algo que no había querido ver. Ya no era mi casa. Llevo aquí 40 años. La compramos Paul y yo con mucho esfuerzo. Nos llevó años ahorrar para el anticipo. Recuerdo la primera noche. Dormimos en colchones inflables y comimos sopa de lata porque no había estufa. Pero éramos jóvenes, y la casa nos abrazaba con promesas. Mi hijo creció aquí. En el patio plantamos un rosal para su primer cumpleaños. Las marcas de su estatura aún están en el marco de la despensa. Cada rincón tiene una historia, una herida, una alegría. Por eso, cuando me dijo que él y Kelly estaban pensando en vender su apartamento y mudarse conmigo, dudé, pero acepté. Es temporal, mamá, me dijeron. Hasta que podamos estabilizarnos. Kelly lo dijo con una sonrisa apretada, de esas que no llegan a los ojos. Yo, como siempre, quise verlo mejor. Les ofrecí la habitación del fondo. Compré nuevas sábanas, incluso instalé un enchufe extra para que pudieran cargar sus teléfonos sin problema. Quería que se sintieran cómodos. Lo que no esperaba era que esa comodidad viniera acompañada de control.
Empezaron por cosas pequeñas. Kelly se ofreció a revisar mi correo, para que no se me acumule. Luego mi hijo insistió en manejar mis citas médicas. Porque la tecnología ya es complicada para ti, mamá. Al principio lo tomé como cariño. Después como costumbre. Ahora sé que era estrategia. Un día llegué del mercado y noté que mi caja de medicamentos ya no estaba donde siempre. Kelly había comprado un pastillero nuevo. Para ayudarte a organizarte, dijo. Estas pastillas no son necesarias, agregó, quitando las que ella creyó inservibles. Sentí cómo se me apretaba el pecho. No por la pastilla sino por la invasión. Pero lo dejé pasar. Como dejé pasar que mi hijo se llevara mi libreta de direcciones, para digitalizarla, o que cambiaran el sofá del salón porque ya olía viejo. Me repetía que lo hacían con buena intención, que era normal, que solo querían lo mejor para mí, hasta que escuché esa frase la noche anterior. Esta bruja ni cuenta se va a dar cuando vendamos la casa. Ahí comprendí que no querían cuidarme. Querían deshacerse de mí con sutileza, con sonrisas y gestos modernos. Querían convertir mi hogar en un botín. Y me pregunté, ¿cuántas mujeres como yo han sido desplazadas lentamente, sin gritos ni empujones, solo con papeles firmados bajo la excusa del amor? No pienso convertirme en otra estadística. Si este es mi ocaso, que sea digno. Que me encuentren de pie, no encogida en un rincón. Porque esta casa es mía. Y aún tengo mucho que decir. Los cambios llegaron como gotas. Lentos, persistentes, hasta empaparlo todo. La primera vez que me pidieron que firmara algo, fue después de la cena. Mi hijo apareció con un portapapeles y dijo: «Son unos papeles de rutina, mamá. Para simplificar las cuentas del banco». Simplificar. Esa fue la palabra que usaron. Firmé. Claro que firmé. ¿Por qué no lo haría? Era mi hijo. Lo había criado con mis propias manos. ¿Cómo iba a pensar que detrás de una sonrisa podía esconderse una trampa? A partir de entonces, comenzaron a aparecer más documentos. Kelly decía que eran para agilizar cosas en el seguro, en los servicios, en la casa. Siempre hablaban de facilitarme la vida. Y yo, como tonta confiada, firmaba. Un día noté que el estado de cuenta del banco ya no llegaba. Kelly lo había redirigido al correo electrónico de mi hijo. Menos papel, mamá, todo es digital ahora. Me pareció lógico, moderno. Después, mi médico me llamó para confirmar una cita que yo no había solicitado. Al parecer Kelly la había reprogramado. Para que no te confundas con los horarios, dijo cuando la enfrenté. Y así, entre favores y ayudas, mi independencia fue deshilachándose, hilo por hilo. Una noche, abrí el cajón donde guardaba mis documentos. Faltaban papeles. Mi testamento, mis registros de propiedad, mi lista de seguros. Fui a preguntarle a mi hijo y me dijo, sin pestañear, que él los había guardado para protegerlos. ¿Protegerlos de qué?, pregunté. Del desorden, mamá. Ya no necesitas preocuparte por esas cosas. Esa frase me retumbó durante días. Yo que había manejado mi hogar durante décadas, criado sola a un niño después de enviudar, pagado facturas, llevado cuentas, enfrentado hipotecas. Ahora necesitaba que alguien protegiera mis papeles del desorden, pero callé, porque así fuimos criadas, a no hacer olas, a dar las gracias por cada ayuda aunque viniera envuelta en humillación. Hasta aquella noche, hasta ese comentario burlón en el comedor. Esta bruja ni cuenta se va a dar. La frase me dio claridad. Empecé a atar cabos. Los documentos simples, el control de mi correspondencia, el manejo de mis citas, y sobre todo esa extraña calma, con la que ahora hablaban sobre mis decisiones como si no fueran mías. No había sido una torpeza, fue un plan. Me miraban con ojos dulces pero vacíos, como si ya no fuera una persona, sino una figura decorativa que solo estorbaba cuando hablaba demasiado. Creían que estaba vieja, que ya no entendía, que podían quitarme hasta la casa sin que yo parpadeara, y eso fue su error. Porque no hay mirada más peligrosa que la de una mujer que al fin ha abierto los ojos. Me vestí sin prisa esa mañana. Saqué mi blusa de lino blanca, la que uso para las misas importantes, y me peiné con esmero. Nadie notó que salí. Kelly estaba encerrada en el despacho hablando por videollamada, cosas de la venta decían. Y mi hijo, como siempre, revisaba su celular en la cocina como si allí estuviera la respuesta a su vida mediocre. Tomé el autobús al centro. Me bajé frente a la iglesia.
La misma donde años atrás cantaba en el coro, donde Paul y yo habíamos renovado nuestros votos. No iba buscando consuelo. Iba por dirección. El pastor Thomas me recibió con esa mirada suya, mezcla de sabiduría y paciencia. Un hombre joven aún, pero con alma vieja, de esas que han escuchado más confesiones de las que deberían. «¿Qué pasa, hermana Elaine?», me preguntó, sirviéndome té. Y por primera vez en semanas, H-A-B-L-E, con acento agudo. Le conté todo. No lloré, no exageré, solo expuse los hechos, los papeles que firmé sin entender, los documentos desaparecidos, los comentarios burlones, la frase que escuché en la oscuridad. «¿Quieren vender la casa, pastor?», sin decirme, sin mi permiso. Él me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio un instante y luego dijo algo que no olvidaré jamás. «Entonces deje constancia de todo. Desde hoy». Fruncí el ceño. «¿Constancia?». «Registre lo que dicen. Lo que hacen. No les diga nada. Solo observe y documente. Eso es su escudo. Y su espada». Me sorprendió el consejo. Esperaba oraciones, quizás algún versículo. Pero lo que me dio fue una hoja de ruta. «¿Y después qué hago con eso?», pregunté, mientras mi mano jugaba con la cucharita del té. Él sonrió apenas. «Después le presento a alguien». Y así conocí a Julia. Era una mujer de voz suave y ojos atentos, sentada siempre al final de la iglesia con un cuaderno en el regazo. Trabajaba en una organización de ayuda legal, discreta, inteligente. Cuando le conté mi historia, no me interrumpió ni una vez. Solo asentía, como quien ya ha oído esto demasiadas veces. «Vamos a empezar con lo básico», dijo, extendiéndome una tarjeta con su contacto. «Pero no diga nada aún. Que crean que todo sigue igual». Volví a casa con el alma en calma, como cuando uno pone una olla a fuego lento sabiendo que, tarde o temprano va a hervir. Y esa noche cuando me senté a tomar mi manzanilla lo supe con certeza. Ya no estaba sola. Ellos aún no lo sabían, pero la bruja había despertado. Y estaba tomando nota. Al día siguiente fui a casa de Julia. Vivía en un departamento modesto pero ordenado, lleno de plantas y con olor a café recién hecho. Me recibió con una carpeta en la mano. Lo revisé todo. Uno de los documentos que firmó, Elaine, le otorga a su hijo poder notarial completo sobre sus asuntos. Me senté sin decir una palabra. Ella siguió. «Eso significa que legalmente puede tomar decisiones en su nombre. Vender propiedades, mover cuentas, incluso internarla en un centro asistido si lo considera necesario». No sentí miedo, no aún. Sentí una indignación tranquila, como un río helado que se abre paso entre piedras. «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora lo revocamos, pero no de inmediato. Si lo hacemos de golpe, podrían mover las piezas demasiado rápido. Usted, mientras tanto, sigue con su rutina. Sonríe, pregunta poco, observe todo». Asentí. Volví a casa con esa carpeta en el bolso. Crucé la puerta como siempre, saludé a Kelly, pregunté por la comida. Todo normal. La vi sentada frente a la computadora, con su libreta llena de anotaciones y números. Sonreí como si nada supiera. Ella respondió con ese tono condescendiente que usa desde que llegó. «¿Todo bien en el club de costura, mamá?». «Sí, querida. Hablamos de rosarios y recetas viejas». Mentí. Pero lo hice con elegancia. Guardé la carpeta en una caja de té vacía justo detrás de los frascos de mermelada. Nadie va a revisar allí. Esa misma noche escribí una nota en mi diario. Firmé mi sentencia sin saberlo. Pero también comencé mi defensa. Desde entonces me convertí en la mujer que ellos querían ver. Me quedé callada cuando Kelly cambió la clave del Wi-Fi. Fingí no notar cuando desaparecieron más papeles de mi cajón. Incluso agradecí cuando mi hijo me mostró un nuevo pastillero, con alarma, y cada vez que decían algo, lo anotaba. Grabé notas de voz. Guardé los correos electrónicos que accidentalmente dejaban abiertos. Hasta tomé fotos de los documentos con mi viejo celular. Me vieron tranquila. Me vieron despistada. Pero no me vieron venir. Porque no hay poder más silencioso que el de una mujer que ha aprendido a escuchar sin hablar. Que ha dejado de pedir permiso. Que ha dejado de creer en promesas vacías. Ellos pensaban que la casa era suya. Que yo era un estorbo.
Un obstáculo. Pero no sabían que las casas, como las mujeres, tienen memoria. Y yo no iba a olvidar. Desde ese día, empecé a actuar como una mujer mayor confundida. No mucho, apenas lo suficiente. Un olvido aquí, una pausa allá. Me tomaba mi tiempo para responder, preguntaba cosas 2 veces, fingía que no recordaba dónde había dejado las llaves. Kelly y mi hijo se miraban con esa expresión que mezcla compasión con superioridad. Perfecto. Me dejaban sola más seguido, creyendo que ya no era una amenaza. Y eso me dio espacio para hacer lo que tenía que hacer. Guardé mi teléfono viejo dentro del florero azul del comedor. Lo encendía solo cuando estaba sola y lo usaba para grabar cada conversación, cada frase que delatara sus intenciones. Mamá ya no se da cuenta de nada, decía Kelly una vez, sin saber que su voz estaba quedando archivada, segundo a segundo, en la memoria digital de una mujer que fingía no entender. También llamé a la clínica. Pedí que todos mis historiales y medicamentos se enviaran a la dirección de mi prima Beatriz. Ella vive a 2 horas, pero es de confianza. Una de las pocas personas que nunca cambió su tono al hablarme, ni con los años ni con los rumores. ¿Todo bien, prima?, me preguntó cuando recibió el primer sobre. Todo bajo control, respondí. Solo estoy haciendo espacio para respirar. En las noches, mientras ellos dormían, yo revisaba mis notas. Mi diario se convirtió en archivo. Guardaba todo. Las fechas, los comentarios, incluso cómo reaccionaban cuando creían que no estaba escuchando. Un día, escuché a Kelly decirle a mi hijo, ya casi está lista la propuesta para la venta. Solo hay que preparar el terreno emocional para sugerirle lo de la residencia. No lloré. No temblé. Solo apreté los dientes y giré mi anillo de bodas, como lo hago siempre que necesito fuerza. Tiene días buenos y otros no tanto, murmuró ella. Pero si duda, lo mejor será actuar antes de que se complique. ¿Duda? ¿De qué? Yo no dudaba. Yo grababa. Y cada palabra que decían era como una piedra más en el camino que ellos mismos estaban construyendo hacia el desastre. Ellos creían que me estaban empujando con disimulo, que me estaban encerrando en una caja con perfume y cortinas bonitas llamada residencia asistida. Pero no sabían que esa caja tenía doble fondo. Y desde adentro yo estaba armando mi salida. Porque sí, mis manos tiemblan a veces, mi vista ya no es la de antes, pero mi memoria, esa, la tengo intacta. Y el día que todo esto estalle, será mi voz, grabada y clara, la que hable por mí. Beatriz no hizo preguntas. Nunca las hace. Esa es su manera de proteger. No hurgar, no opinar, solo estar. Cuando le mencioné la idea de conseguir a alguien que investigara discretamente, me miró por encima de sus lentes y asintió. Conozco a alguien. Le debes hablar claro, eso sí, no tolera rodeos. Y así conocí a Marcelo. Un hombre seco de pocas palabras, pero de mirada aguda. Llevaba más de 20 años haciendo trabajos sensibles, como los llamó. No le sorprendió mi historia. No es la primera vez que hijos y nueras intentan adelantar la herencia con vida, dijo, mientras tomaba notas. Pero no se preocupe. Los agarramos por el papel, no por el corazón. Le di acceso a los documentos que aún guardaba, a las grabaciones, a los movimientos extraños que había anotado en mi diario. Me pidió una semana. Mientras tanto en casa todo seguía igual, o eso creían ellos. Kelly seguía con su teatrillo de «mamá querida». Pero ahora me ofrecía té con acento agudo ese de valeriana y pastillas para dormir. Para que descanses mejor, decía. Claro. Para que me apagara más fácil. Yo las aceptaba pero nunca las tomaba. Las escondía en un frasco de compota vacío. En la alacena más alta, esa que ella nunca alcanzaba sin escalera. Y entonces, llegó la llamada de Marcelo. Encontré lo que buscábamos, correos entre su nuera y una inmobiliaria. Llevan semanas negociando discretamente. Ya hay un borrador de contrato. La venta está planeada para el mes que viene. Me quedé en silencio. No por sorpresa, sino por esa mezcla de rabia y resignación que una siente cuando la traición se confirma por escrito. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?, preguntó. Respiré hondo. Alisé el mantel de la mesa, ese que había bordado en mis años de recién casada. Claro que quiero seguir. Si he de irme de esta casa,
No será por la puerta de atrás. Colgamos. Me levanté despacio como siempre, y fui a regar las plantas del balcón. Mis geranios seguían floreciendo, tercos, hermosos, como yo. A la hora de la cena, Kelly mencionó que quizás necesitábamos una nueva rutina. Un lugar con más atención médica. Más compañía. Ya sabes, mamá, para tu bienestar. Sonreí. ¿Y ustedes piensan quedarse aquí? Ella titubeó un segundo. Bueno, podríamos para mantener la casa en orden mientras tanto. Asentí. No dije más. Porque en ese momento entendí que no solo querían mi casa. Querían borrarme de mi propia historia. Y eso, no lo iba a permitir. Fue un sábado por la tarde. Lo recuerdo bien porque había horneado un pan de plátano con nuez, mi favorito. El aroma todavía llenaba la cocina cuando mi hijo se asomó con esa voz melosa que usa cuando quiere que no sospeche nada. Mamá, ¿puedes venir un momento al salón? Queremos hablar contigo. Ahí estaban los tres. Kelly, mi hijo y... la sorpresa. Su amiga Verónica. Una supuesta terapeuta familiar, que venía, según ellos, a ayudarnos a tener una conversación sana. Me ofrecieron té. Yo serví el mío, gracias, y empezó la función. Mamá, dijo mi hijo, nos preocupa tu bienestar. Has estado muy distraída últimamente, y creemos que un entorno más estructurado te haría bien. Kelly añadió con un tono que casi parecía compasión. Hay una residencia muy buena, jardines, enfermería, clases de yoga. No es un asilo, mamá, es una comunidad. Verónica sonreía como una muñeca de porcelana. No es un castigo, Elaine. Es amor, un paso lógico. Les dejé hablar. Asentía, tomaba pequeños sorbos de té. Hasta solté un ajá suave, como quien apenas registra lo que escucha. Mis manos estaban sobre el regazo, tranquilas, pero en el bolsillo de mi bata, mi grabadora estaba encendida. Y cuando terminó la ronda de preocupación, mi hijo cerró con broche de oro. Ya tenemos una habitación reservada, sería esta misma semana, podríamos empacar contigo. Miré el reloj. Claro, hijo, me parece bien. ¿Qué día dijeron? Los tres se miraron, sorprendidos. Kelly titubeó. ¿De verdad? Asentí, sonriendo. Solo necesito un par de días para arreglar algunas cosas. Verónica suspiró, satisfecha. Qué bueno que hayas aceptado con tanta apertura. A veces los adultos mayores se aferran demasiado al pasado. Reí. No fue una carcajada, fue un suspiro con filo. No se preocupen, no soy de esas. Esa noche, después de lavar los platos y asegurarme de que la grabadora estaba bien guardada, entré a mi cuarto, cerré la puerta y marqué. Marcelo, llama a Julia. Ya es hora. Porque si ellos querían una mudanza, yo iba a darles una, pero no de cuerpo, de poder. Y la próxima vez que me hablen de entornos estructurados, será un juez quien escuche las grabaciones. Pasé los días siguientes, empacando. Kelly se mostraba tan entusiasmada que me ofreció cajas, marcadores y hasta etiquetas de colores. Para organizar mejor tus cosas, mamá. Qué ironía. Justo a mí, que siempre etiqueté mis frascos con caligrafía cursiva, que tengo una caja solo para botones clasificados por tamaño y color. Gracias, querida, dije, tomando la cinta adhesiva con una sonrisa dulce. Llevaba mi teléfono propped up en la cómoda, grabando sin que lo notaran. Aprendí a inclinar el espejo justo lo suficiente para captar el reflejo del salón. Era como grabar una obra de teatro en cámara lenta. Cada palabra que decían, cada frase cargada de condescendencia, cada plan de reubicación, todo quedaba archivado. Yo asentía, fingía indecisión, dejaba escapar un «ay no sé», aquí y allá. Les daba la impresión de que su intervención había surtido efecto. Una tarde, Kelly entró a mi cuarto sin tocar, ya ni fingía tener modales, y me encontró doblando mi vieja manta. Esa ya está muy desgastada, mamá. Podemos comprar otra en la residencia. Alisé el borde con calma. Esta me la dio Paul cuando me operaron del corazón. Me gusta tenerla conmigo. Claro, respondió forzando una sonrisa. Solo que ocupa mucho espacio. La miré. No tanto como mi ausencia va a ocupar esta casa. Ella rió.
Pensó que bromeaba. Esa noche, agregué una entrada más a mi diario. Describí su rostro cuando me dijo que ellos podían manejar mis cuentas bancarias temporalmente, para ayudarme en la transición. Grabé su voz. Anoté la hora. Pedí por Amazon una pequeña caja fuerte. Llegó 2 días después, y la guardé en el fondo del armario. En ella puse las copias de todos los documentos que Julia me había ayudado a recuperar, junto con una USB con las grabaciones. Todo lo que hacía era doble. Doble fondo, doble intención, doble calma. Hasta la forma en que doblaba la ropa tenía una intención distinta. Ellos seguían hablando de el gran día. Tenían planes, reservas, calendarios. Y yo seguía empacando. Pero no mi ropa. Empacaba verdades. Y cuando llegue el momento de deshacer la maleta, no serán mis camisas las que salgan, sino todo lo que han querido ocultar. Una mañana temprano, con la escarcha aún en los cristales de la ventana, me puse mi abrigo de paño y salí con la caja de metal bajo el brazo. Parecía una señora cualquiera yendo al mercado, pero llevaba en esa caja el futuro de mi libertad. Me encontré con Julia en una cafetería discreta, lejos del barrio. Se sentó frente a mí con su libreta lista como siempre. Coloqué la caja sobre la mesa con ambas manos, con el mismo cuidado con que uno entrega una reliquia. Está todo ahí, le dije. Grabaciones, correos, notas, incluso una copia del poder notarial. Julia no abrió la caja de inmediato. Me miró y asintió, como si entendiera que no se trataba solo de documentos. Era dignidad. Era defensa. Era la historia completa de una traición. Vamos a preparar la moción para anular el poder de tu hijo, dijo, mientras revisaba el contenido. Y también solicitaremos protección legal sobre tus bienes. Lo has documentado todo con una precisión admirable, Elaine. No sonreí. No lo hice por orgullo. Lo hice por necesidad. Esa tarde, volví a casa con las manos vacías, pero el alma más firme que nunca. La rutina siguió. Kelly me preguntaba cada tanto si ya había decidido qué libros quería llevar a la residencia. Le dije que aún lo pensaba. Ella interpretó mi pausa como deterioro. Perfecto. Mi hijo empezó a evitar el tema. Ya no hablaba con la misma seguridad. Notaba su nerviosismo, sus silencios. Algo intuía, aunque no sabía el qué. Lo veía revisar su teléfono con frecuencia, como si esperara un aviso. Y lo que no sabía era que ese aviso estaba a punto de llegar, en forma de notificación judicial. Julia me llamó 3 días después. Presentamos la solicitud. El juez aceptó revisar el caso. Tenemos audiencia la semana próxima. Asentí al teléfono. Gracias. Dígale al juez que estaré allí. Bien vestida. Bien lúcida. Colgué y me quedé mirando mi reflejo en el espejo. No era joven. No era débil. Era una mujer que había recuperado su voz con pruebas, no con gritos. Esa noche, me tomé mi manzanilla con una calma que no tenía desde hacía meses. En el vapor humeante de la taza, vi algo que no esperaba: paz. Porque por primera vez en mucho tiempo, todo lo que me habían quitado, estaba regresando, no con súplicas, con justicia. Esa noche, encendí la lámpara de la mesita, saqué mi diario de la gaveta secreta y comencé a escribir. La pluma se deslizaba con una mezcla de furia contenida y claridad absoluta. Era como si cada palabra que escribía me ayudara a entender más, a recordar más. No fue que me engañaron de golpe, anoté. Fue que confié demasiado, durante demasiado tiempo. Confié en las palabras dulces, en las promesas de que solo querían ayudarme. Confié en la idea de que los hijos siempre devuelven lo que una madre les da. Que el amor, ese amor que cría, alimenta y renuncia, viene de vuelta cuando una envejece. Pero no. Para algunos, la vejez es una oportunidad. Para ellos, fui un blanco fácil. Una anciana en bata, con frascos ordenados, y la costumbre de no levantar la voz. Pensaron que mi silencio era debilidad. Escribí, apretando la pluma. Recordé cada uno de los momentos en que me hicieron sentir pequeña. Cuando dijeron que ya no entendía los estados de cuenta. Cuando sugirieron que debía dejar de manejar mis decisiones. Cuando insinuaron con sonrisas hipócritas que mi presencia era estresante. ¿Y qué hacía yo? Callaba. Porque así nos enseñaron, a no incomodar, a agradecer hasta el desprecio si venía envuelto en papel de regalo.
Pero en algún momento, dejé de callar por dentro. Empecé a escribir, a grabar, a escuchar de verdad. Y me vi con otros ojos, ya no como una madre derrotada, sino como una mujer en pie de guerra. Guardé el diario bajo la manta, mi talismán de siempre, y me levanté para servirme un poco más de té. Afuera, el viento soplaba contra los ventanales. Dentro, mi corazón estaba más sereno que nunca, porque esa mujer que se sentía sola, cansada, invisible, se estaba convirtiendo en su mejor aliada. Y sí, me manipularon. Pero ahora soy yo la que lleva el guión. Y el tercer acto acaba de comenzar. Fue idea de Julia. Si puede obtener evidencia del impacto emocional, reforzará el caso. No me gustó al principio. Pensé, ¿usar a mis propios nietos? ¿Grabarlos sin que lo sepan? Pero luego recordé las veces que Kelly me negó a abrazarlos, las veces que cambiaba de tema cuando yo hablaba con ellos. Recordé el día en que Jack me preguntó en voz baja por qué mamá decía que la abuela ya no estaba bien. Tenía 10 años. Esa tarde, los invité a hacer galletas. Como antes. A escondidas de Kelly, claro, porque ella decía que el horno ya no era seguro para ti, mamá. ¡Qué ironía! Yo misma había enseñado a su esposo a usarlo cuando tenía 12. Los niños aceptaron encantados. Mientras removíamos la mezcla de avena y canela, coloqué mi teléfono en el frutero. Grabando. ¿Y cómo están en la escuela? Pregunté con naturalidad. Olivia, la mayor, se encogió de hombros. Normal. Mamá dice que no te preguntemos mucho porque te confundes. Sentí cómo se me apretaba el estómago, pero no cambié el tono. ¿Eso dice mamá? Jack, con su inocencia intacta, asintió. Dice que no te molestemos. Que mejor estemos callados cuando tú estás cerca. Olivia agregó. Y que no repitamos nada de lo que dices. Porque a veces dices cosas raras. Mi voz no tembló. ¿Cómo qué cosas raras? No sé, dijo Olivia. Como que antes cocinabas tú sola. O que viajabas. Dice que te inventas historias. Tragué saliva. No por rabia. Por duelo. Duelo de estar viva y que te nieguen. Pero seguí sonriendo. Bueno, antes hacía muchas cosas. ¿Saben? Cuando su papá era pequeño, íbamos al parque todos los domingos. Él trepaba los árboles como un monito. Olivia rió. Jack también. Y en ese momento, sentí que algo de mí volvía a respirar. Cuando terminaron las galletas, Olivia se acercó a probar una y dijo, «Abuela, ¿puedo venir más seguido contigo?» Pero sin decirle a mamá. La miré, con un nudo en la garganta. «Claro que sí, amor. Aquí siempre vas a tener un lugar». Esa noche, escuché la grabación completa. Con cada palabra, se iba reforzando la línea divisoria entre el amor fingido de los adultos y el amor genuino de los niños. Me acosté con los ojos mojados, abrazando mi manta. Sí, dolía. Mucho. Pero yo no era una víctima. Era una testigo armada de pruebas. Y el juicio se acercaba. Ese lunes amanecí antes que el sol. Me puse mi blusa celeste, la de botones de nácar, que siempre me hizo sentir firme, y mis zapatos negros de tacón bajo. Peiné mi cabello con esmero y, antes de salir, pasé los dedos por el borde de mi manta, la que dejé doblada en el sillón, como si al tocarla pudiera recordarme quién soy. Mi prima Beatriz me llevó en su auto. Íbamos en silencio. Yo miraba por la ventana, los árboles, la gente que caminaba sin saber que en unas horas, una mujer como ellos iba a recuperar lo que nadie debía haberle quitado nunca. Cuando entramos al juzgado, Julia ya nos esperaba, su carpeta en una mano, su mirada firme. A su lado Marcelo. Impecable. Me dieron una leve inclinación de cabeza. Ya no era la señora mayor que firmaba sin mirar. Ahora era la demandante. Cruzamos el pasillo central del juzgado. Y entonces la vi. Kelly. De pie junto a mi hijo vestida con sobriedad forzada, pero los ojos nerviosos, los labios apretados. Me vio y bajó la mirada. Mi hijo en cambio intentó esbozar una sonrisa. Esa sonrisa suya de cuando era niño y rompía algo. Pero ya no era un niño. Y lo que rompió esta vez fue a su madre. Nos sentamos. El juez entró. Todo comenzó. Julia expuso el caso con precisión quirúrgica. Presentó las grabaciones,
los correos, las firmas obtenidas sin consentimiento claro. El ambiente en la sala cambió. Se podía oír cómo el público contenía la respiración con cada nuevo fragmento de audio reproducido. La voz de Kelly, diciendo que la bruja ni cuenta se va a dar. La voz de mi hijo, sugiriendo vender la casa sin consultarme. Los murmullos crecieron. Incluso el juez levantó una ceja. Cuando me tocó hablar me puse de pie despacio. No leí papeles, no llevé discursos, solo conté la verdad, mi verdad. Confié en ellos, les abrí mi hogar, mi vida, y me pagaron con desprecio y codicia. No estoy aquí por rencor, estoy aquí por justicia. Kelly intentó intervenir. Dijo que todo era por mi bienestar, que jamás quisieron dañarme, que todo se malinterpretó. El juez no parecía convencido. Julia no se contuvo. Señoría, ¿dónde está el bienestar cuando una madre es grabada en secreto solo para demostrar que no es loca? ¿Dónde está el amor cuando se negocia su casa mientras aún vive en ella? La sala quedó en silencio. Yo me senté con las manos firmes sobre el regazo. Miré a mi hijo. Él no me sostuvo la mirada. Ese día por fin entendieron algo. Que yo no era un mueble viejo. Ni una carga. Ni una firma fácil. Era Elaine. Y Elaine había vuelto. Kelly se puso de pie cuando el juez la invitó a responder. Su voz temblaba al principio, pero pronto volvió a su tono habitual, esa mezcla de víctima y mártir que tan bien sabía usar. Señoría, todo lo que hicimos fue con amor. La casa necesitaba mantenimiento. Elaine ya no estaba manejando bien sus medicamentos. Solo queríamos asegurarnos de que estuviera cuidada. Mentira tras mentira, envueltas en sonrisas. Y la grabación, añadió, mirando al juez con ojos suplicantes, fue sacada de contexto. Estábamos bromeando. Es una expresión común. Yo nunca vendería su casa sin consultarle. Es impensable. El juez la escuchaba con rostro neutro, pero en la sala empezaban a oírse suspiros incómodos, movimientos de cabeza, incluso una risa sarcástica al fondo. Julia se levantó. Con permiso, su señoría, si me permite reproducir otro fragmento. Y ahí estaba de nuevo, la voz clara de Kelly. Esta bruja ni cuenta se va a dar. Y luego la risa. La tensión en la sala se volvió densa. Entonces el juez se dirigió a mí. Señora Elaine, ¿desea decir algo más? Me puse de pie. No con furia, con una serenidad que solo se gana después de sobrevivir al desprecio. No estoy aquí para humillarlos. Estoy aquí porque me subestimaron. Firmé documentos sin explicación. Me trataron como una carga. Se burlaron de mi presencia. Me borraron de las decisiones que me afectaban directamente. Y cuando escuché lo que decían sobre mí, supe que ya no era familia. Era un obstáculo. Respiré profundo. No soy una mujer frágil. He trabajado toda mi vida. Crié a mi hijo sola. Esta casa, mi salud, mi dignidad, todo lo he sostenido con mis manos. Lo único que pedía era respeto. Y ni eso pudieron darme. Hubo un silencio largo. El juez se reclinó hacia atrás, cruzó las manos. Gracias, señora Elaine. Su testimonio es claro. Y devastador. Miré a mi hijo. Bajó la mirada. Kelly me miraba como si no pudiera creer que todo se le estuviera escapando. Pero no era magia. Era justicia. Y yo no necesitaba levantar la voz para que se escuchara mi verdad. El juez se tomó su tiempo antes de hablar. Revisó papeles, miró a cada uno de nosotros. Finalmente, dejó caer la pluma sobre la mesa con un suspiro audible. Después de revisar las pruebas presentadas, escuchar los testimonios y considerar la naturaleza de los actos cometidos, este tribunal revoca el poder notarial otorgado a Kelly y a su esposo. Además, se ordena una revisión de todas las transacciones realizadas durante el tiempo que dicho poder estuvo activo. La sala exhaló al unísono. Julia sonrió, apenas. Yo me mantuve recta, sin celebrar. Esto no era una victoria. Era una restauración. Y señora Kelly, continuó el juez, lo que he visto hoy aquí sugiere que puede haber base para iniciar una investigación penal por intento de fraude y abuso de poder fiduciario. Lo remitiré a la fiscalía correspondiente. El rostro de Kelly se descompuso. Literalmente. Pasó del rojo al blanco en segundos. Balbuceó algo que nadie entendió. Mi hijo intentó calmarla, pero ella lo apartó.
Murmuraba palabras sueltas como, equivocación, no fue así, todo por ella. Yo no la miré. Me limité a alisar el borde de mi blusa. Pequeños gestos que, después de tanta invisibilidad, se sienten como gritos. La audiencia se levantó. Salimos del juzgado rodeados de murmullos. Julia me acompañaba, con la carpeta bajo el brazo. Marcelo se quedó detrás, cerrando los últimos trámites. Entonces en el pasillo sucedió. Kelly se acercó. Ya sin maquillaje impecable, sin ese aire de superioridad. Con los ojos húmedos, la voz rota, se arrodilló frente a mí, allí mismo, en medio del pasillo del juzgado. Elaine, por favor, lo siento, de verdad. No sabía, no creí. Pensé que era lo mejor, no dije nada. La miré en silencio. No por crueldad, por certeza. La certeza de que las disculpas tardías pesan menos que una firma traicionera. Mi hijo se mantuvo a un lado, sin levantar la vista. Quizás entendió por fin lo que había hecho. O quizás no. Pero ya no era mi problema. Di un paso atrás. Beatriz me tomó del brazo. Y juntas salimos del tribunal, dejando a Kelly en el suelo. No con odio. Con firmeza. Porque la justicia, cuando llega, no grita. Solo se impone. La luz de la tarde se filtraba entre las columnas del tribunal cuando salimos. Había brisa, pero yo no la sentía. Solo sentía ese peso que había llevado por tanto tiempo empezar, por fin, a disiparse. Beatriz abrió la puerta del coche y esperó a que me acomodara. Cerró con suavidad. El motor encendió, y por un momento solo hubo silencio entre nosotras. No necesitábamos palabras. Frente al edificio, vi a mi hijo de pie. Solo. Kelly ya no estaba. Tal vez se había ido por otra puerta o se había quedado a llorar en el baño. No me importaba. Mi hijo me buscó con la mirada, como queriendo explicar, como si aún creyera que había algo que decir. Pero yo no levanté la mano, no bajé la ventanilla, no hice el más mínimo gesto, porque esa era su lección. Y mi libertad. En el semáforo, Beatriz me miró de reojo. ¿Estás bien? Sí, respondí, mirando por la ventana. Estoy más que bien. Recordé cómo había empezado todo. Una frase dicha entre risas. Una traición envuelta en chistes. Una confianza usada como moneda de cambio. Y ahora, nada de eso tenía poder sobre mí. El auto tomó la curva hacia el centro. Íbamos en dirección a su casa, pero yo sabía que ese era apenas el primer paso. Mi vida, la mía, estaba por comenzar otra vez. Sin permisos. Sin máscaras. Mi hijo desapareció en el retrovisor. Como un recuerdo que ya no duele, solo enseña. Porque no todas las madres lloran cuando los hijos las decepcionan. Algunas, como yo, cierran la puerta y siguen caminando. Con la cabeza en alto. Con los papeles en regla. Y el alma, por fin en paz. Una semana después, entré al despacho del notario con paso firme. Llevaba el bolso de cuero que usaba en mis días de trabajo, ese que guardé por años como símbolo de cuando era útil. Hoy lo llevaba no por nostalgia, sino por justicia. ¿Lista para actualizar su testamento, señora Elaine? Asentí. Más que lista. Le dicté con claridad cada cambio. Mi hijo quedaba fuera. Kelly, por supuesto, no existía más en esos papeles. Y en su lugar, nombres nuevos, mi prima Beatriz, la Organización contra el Abuso a Adultos Mayores, y una beca para mujeres mayores que quieren volver a estudiar. No era venganza. Era equilibrio. Firme con mano firme. Y al salir, respiré hondo. No me fui a vivir con Beatriz. No me mudé a una residencia. Me quedé en mi casa. Pero esta vez, verdaderamente sola. Sin miradas falsas ni voces que me infantilizaran. La casa volvió a sonar como antes. Sin pisadas ajenas. Sin portazos. Sin murmullos venenosos. Solo el silbido de la tetera. El sonido de mi radio antigua. El crujido de las escaleras que ya conocían mis pasos. Me uní a un club de lectura del barrio. Un grupo pequeño. Mujeres como yo. Cada martes nos reunimos. Leemos y debatimos. La primera vez que me tocó leer en voz alta, mi voz tembló al principio. Luego voló. Como si no hubiera pasado todo aquello. O quizás porque sí pasó. Las vecinas volvieron a visitarme.
No sabíamos, decían. Y yo solo sonreía. No necesitaba que lo supieran, solo que lo respetaran. Sigo escribiendo en mi diario. Sigo tomando mi manzanilla cada noche. Y sí, sigo alisando el mantel de vez en cuando. No por nervios, por cariño. Porque aún estoy aquí, con mi historia intacta, con mi casa a salvo. Y con la certeza de que nunca es tarde para decir basta. Así termina esta historia. No con gritos, sino con una firma. Y el sonido de una mujer cerrando la puerta, por dentro.